Yo quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy para un tema importantísimo, desafíos para la reconstrucción social después de la pandemia. Nos acompañan 3 especialistas de América Latina y de España. En primer lugar, quiero presentar a don Enrique García. Por favor, el que está encargado del área técnica, si va destacando a los expositores para que los vean en la pantalla. Bien, nos acompaña don Enrique García Rodríguez, expresidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Don Enrique ha tenido una de las más brillantes trayectorias en el servicio público de América Latina, ha sido ministro de Planeación y jefe del Gabinete Económico y Social de Bolivia, fue presidente de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es una institución financiera multilateral de carácter regional que agrupa a 19 países de América y Europa. Actualmente es presidente del Consejo de Relaciones Internacionales para América Latina, presidente de la Junta Directiva de Trust for the Americas, también es miembro de las juntas directivas del Diálogo Interamericano, del Centro Wilson, del Patronato Fundación Euroamérica, de las universidades de Harvard, Notre Dame, Georgetown, el London School of Economics, también es profesor visitante en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Oxford, entre muchas otras responsabilidades de su dilatado currículum. También nos está acompañando el día de hoy don Luis Gustavo Contigiani, también por favor si lo van destacando en la pantalla, actualmente diputado nacional de Argentina. Don Luis estudió Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, desde joven militó en el Partido Radical, en su etapa universitaria militó en el Movimiento Juvenil Universitario Jesuita, fue coordinador del Departamento Gremial de la Federación Agraria Argentina y posteriormente fue nombrado ministro de la Producción de Santa Fe y más adelante electo diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social. Y nos acompaña también don Raúl Flores Martos. Él es desde Madrid, España. Don Raúl es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada de España, mejor conocido como FOESA, fundación enfocada en el análisis y estudio de los procesos, estructuras y tendencias sobre la evolución social en España. Le agradecemos a los 3 que nos estén acompañando, cada uno va a tener 15 minutos para su exposición, para después tener un diálogo y conversatorio con los participantes. Si les parece, vamos a proceder en ese orden, primero don Luis de Argentina, después don Luis Enrique de Bolivia y cerrará don Raúl desde España. Muchas gracias y adelante, Luis. Buenos días, José Antonio. Un saludo a todos los participantes de esta jornada, especialmente al cardenal Osoro de Madrid, España. Bueno, y un gusto de poder estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones. No desde el concepto de especializado, porque es un concepto que no me gusta. En todo caso, como un hombre de la acción política, que también busca ser todos los días un hombre de fe católica, y que en esa realidad y en esos cruces de la vida uno va haciendo experiencia, intuiciones, se va formando con otros, y van saliendo algunas ideas y que podemos compartir en este momento. En primer lugar, quisiera decir que para entender la salida, a mi modo de ver, como desafío, la salida social de esta dura pandemia, primero tenemos que entender bien cómo entramos a la misma. Obviamente que estamos ante una pandemia que se inscribe en las clásicas pandemias producto de las guerras, de conquistas territoriales, de crisis económica como la peste negra o la mal llamada pandemia o peste española. Pero en este particular momento, pandemia del coronavirus, creo que expresa también todo aquel recorrido histórico, sea de crisis económica, territorial y demás, pero tiene una particularidad.
que expresa una crisis profunda, planetaria, ambiental, cultural, humana, política y económica. Lo que está en juego en esta pandemia de manera tremenda es una crisis antropológica muy grande. Y ahí el coronavirus es una gran amenaza y advertencia que nos hace a los humanos en términos de humanidad, de escala planetaria. Pero también puede ser un gran desafío. Pero para que sea un desafío nos tiene que llegar a comprometer hondamente, profundamente, a cambios profundos, porque en eso está lo que está en juego, que es la crisis global y planetaria. Ahora, ¿cómo llegamos a esta crisis antropológica profunda? Que yo diría que es una crisis del paradigma tecnocrático y desde el punto de vista económico, paradigma tecnocrático neoliberal, que nos llevó a una crisis muy profunda. Yo acá traigo una reflexión de Leonardo Boff, escrita el 23 de marzo. Él dice: enfermamos a la Tierra y la Tierra nos enferma. El COVID-19 representa un contraataque de la Tierra contra la agresión sistemática montada contra ella. La Tierra enfermó y nos pasó su enfermedad mediante una gama de virus, como el Zika, la chikungunya, el ébola, la gripe aviaria y otros. Como formamos con la Tierra una unidad compleja que no podemos diferenciar unas de otros, enfermamos con ella. Y si enfermamos nosotros, terminamos también por enfermarla a ella. El coronavirus, dice finalmente Leonardo Boff, representa una simbiosis siniestra y letal. El paradigma de la razón instrumental, el paradigma de la máxima eficiencia ganancial financiera y económica, la crisis de la superpoblación, de la pobreza y la indigencia, la crisis de los modelos extractivistas, el ambiente asfixiante, cultural, hegemónico, de ver las cosas de una sola manera, desde los grandes medios de comunicación, desde las pautas de consumo, la deshumanización de la razón como categoría humana, la pérdida de centralidad de lo humano como humano en términos espirituales en los grandes programas económicos y políticos de estos tiempos, nos ha llevado a una crisis planetaria muy importante. El que le está poniendo freno a todo eso es la crisis ecológica, ni siquiera una resistencia política, social y de los pueblos. En verdad los pueblos están reaccionando en Chile, en Francia, en Argentina, en Colombia, desde una profunda insatisfacción, canalizando un sentimiento de impotencia muy grande. Pero en verdad lo que le está poniendo límite al modelo es la propia crisis ambiental, ecológica, en este caso, el coronavirus, la crisis de la biodiversidad, la crisis de la uniformidad productiva, la crisis de que nos quedamos sin frontera agrícola y tenemos que crecer en verticalidad y no en horizontalidad, y una razón instrumental donde está subordinada a maximizar ganancia, a la eficiencia macro y microeconómica, a un esquema de uniformidad que nos lleva a perder la imaginación, a perder lo diverso. Todo eso nos llevó a esta crisis. Si ese es el punto de partida, por lo menos para mi punto de vista, entendiendo por qué estamos en esta crisis, antropológica, fundamentalmente antropológica y de época, la salida tiene que ser una salida profunda, global, desde los pueblos y desde el corazón del hombre, política, económica y cultural. Más que nunca los políticos y los católicos creo que tenemos que hablar de una nueva globalización solidaria, del amor, una nueva civilización, un nuevo pacto global por el desarrollo
el desarrollo sustentable, sostenible, integrar en el mundo como una salida estratégica, que regule a los mercados, que genere una nueva dimensión institucional entre lo público y lo privado. No es volver al pasado la solución, es abrir las mentes, abrir las instituciones, abrir los pensamientos e imaginar nuevas formas de economía, nuevas formas de producción, ir al equilibrio, nuevas formas de hacer política, nuevas formas entre la diplomacia y las relaciones internacionales para tal vez dejar a la diplomacia de la política real, que nos ha llevado a momentos muy duros en el mundo, ir a una diplomacia de equilibrio entre lo real y lo trascendente. Es imaginar, en pensar diferentes caminos en términos de lo público y lo privado, que es posible, es orientar a la revolución tecnológica hacia otro tipo de agenda, que empodere, que ayude a hacer la transición energética, que ayude a generar una producción de alimentos más sustentable, que ayude a los pueblos. Ese nuevo pacto global, y pongo este primer tema como salida, este nuevo pacto global, creo que es donde más tenemos que trabajar los políticos y católicos del mundo. Pensemos como pensemos, porque yo creo que estamos ante una crisis de carácter existencial, planetaria, ya no ideológica. Acá se nos abre una oportunidad. Si estaríamos ante una crisis ideológica en términos de la modernidad política, de las categorías de la modernidad política, sería una situación determinada, que nos pondría, como pasó en la modernidad del siglo XX, muchos límites. Pero como esta crisis antropológica profunda y existencial y planetaria nos abre una oportunidad de encontrarnos en un lugar más allá de la ideología, sin negar la realidad, comprometidos con la realidad, comprometidos para salir como políticos, pensemos como pensemos, de diferentes categorías ideológicas, comprometidos con esa realidad para sacar al mundo de esta crisis. Es una crisis también valorativa. Por eso necesitamos una nueva economía, un nuevo cooperativismo, un nuevo mutualismo, una economía de la cooperación y del compartir, una nueva pauta de consumo, nuevos pactos globales, terminar con la financiarización de los modos de la economía y de la vida, con la fuga de capitales, regular el mercado financiero mundial, robustecer a un Estado virtuoso, inteligente, no en términos del siglo XX, en términos del siglo XXI, un Estado que escucha, que regula, que protege el interés común y se antepone a los intereses corporativos, que pone a la agenda ambiental como principal problema. Una nueva paradigma en términos de pensamiento y racionalidad, y acá me paro un poquito, que incorpore la trascendencia valorativa de pensamiento y espiritual en la acción política y en la acción del pensamiento mismo. La crisis del paradigma tecnocrático es una crisis que ha ahogado, en algún sentido se ha ahogado en sí misma, por haber dejado afuera el corazón humano, el corazón de la humanidad, y también, en algún sentido, todo fin de trascendencia, todo relato moral. La reacción a eso, ojo, no puede ser encerrarse en un moralismo que suprime a la realidad, un moralismo que enceguece, que es tentador de odios, que ve a la sociedad en blanco y negro, que se siente dueña de la verdad. Ese moralismo es tan dañino como el paradigma de la razón instrumental dominada o al servicio de las ganancias financieras mundiales, con una visión muy pobre del ser humano y de lo social. Es hora de encontrar la política ahí y que se encuentre la política y el fin trascendente y una nueva moral en el plano de la realidad. Insisto, con esta oportunidad que tenemos, estamos ante una crisis más allá de la ideología. Nos podemos encontrar, pensemos como pensemos, en términos de categoría de la modernidad política, porque nos obliga la hora de la historia, en una nueva economía, en un nuevo marco internacional, en un nuevo pacto global, en una nueva forma de hacer política.
superar la grieta del poder y asumir las verdaderas grietas que tenemos que asumir en nuestras democracias, que es la grieta del desarrollo sustentable, que es la grieta para terminar con la pobreza y la indigencia y la distribución inequitativa de la riqueza, de volver a integrar lo moral y lo político en el plano de la acción, en definitiva, una idea de trascendencia de lo humano como humano. Para mí, católico, una trascendencia humanista a un ser superior que me da mucho sentido y que le da plenitud y sentido como nadie al humano como humano. Para otros no creyentes, una trascendencia desde la ética humana, pero sea simplemente de la ética humana o un fin trascendente superior, tenemos que encontrarnos, los hombres de buena voluntad, para armar este nuevo pacto global, esta nueva agenda, que ponga en el centro el modelo de desarrollo sustentable, sin regresar al pasado, pero abierto a la imaginación hacia el futuro, sin caer en las tentaciones y los atajos paliativos, ir a un cambio profundo, y debemos aprovechar, estimados y estimadas, una situación favorable que tenemos como católicos, así como tenemos que hacer mucha autocrítica nosotros, nuestra iglesia tiene que hacer mucha autocrítica en muchos campos y en muchos temas. En este tema que voy a describir, creo que estamos en una situación de avanzada y que tenemos que aprovechar. Nunca, yo en la historia de nuestra iglesia, nunca antes vi una respuesta tan clara, tan contundente para estos tiempos, para estas grandes preguntas, estas grandes búsquedas, como está haciendo nuestra propia comunidad como iglesia en el mundo. Porque para la crisis ambiental, para la crisis ecológica integral, para la crisis humano y ecológica, tenemos Laudato Si como respuesta y como búsqueda y como camino. Para el abordaje de esta crisis como comunidad de católicos en el mundo, tenemos Evangelio Gaudium, tomando la tradición de Pablo VI en aquella famosa encíclica. Es decir, esta idea de la iglesia que es misericordia, abierta, hospital de campaña, es una respuesta. Y para los problemas sociales, políticos, en el mundo tenemos Fratelli Tutti, tres grandes respuestas, tres grandes caminos que nuestra iglesia como comunidad proféticamente le ha aportado al mundo, a los políticos católicos y a los no católicos, al mundo, como una forma de diálogo, de puente, de salir de esta crisis profunda, muy profunda. Entonces, para finalizar, como idea central, tener claro cómo entramos a esta pandemia, tener claro cuál es la causa del problema y tener claro cuál es la salida. Si la causa es profunda, la salida tiene que ser profunda. Si la causa es la deshumanización y la pérdida de sentido, la salida tiene que ser con una profunda humanización y sentido en todos los campos, económicos, políticos, sociales, intelectuales. La política está en algún punto en una dinámica aristocrática. Estamos lejos de los pueblos. La política tiene que volver a nacer desde el pueblo, hacer política desde ahí, volver a expresar al pueblo, salir de la grieta destructiva, de la grieta falsa del poder, y volver a conectarnos con los pueblos y hacer política desde ahí, para ir a una agenda moderna del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, del cuidado del medio ambiente, de la transición verde. Se puede, hay herramientas, hay formas. Ir a un esquema de pensamiento social donde nos encontremos en el plano de la ética y de la acción política y pongamos en centro a los pueblos, el nuevo sujeto de estos tiempos, los pueblos y los más, sobre todo los pueblos más vulnerables, los que están sufriendo en esta pandemia como nadie sufre. Esta es mi experiencia que quería compartir con ustedes, la necesidad de un cambio profundo, que no lo podemos negociar como políticos y católicos, y que a partir de ahí
tenemos que ir hacia un pacto global, a una nueva globalización fundada desde otra ética, fundada tal vez como el recientemente fallecido Yang Hun hablaba de una nueva ética humanista, basada en una nueva visión, un nuevo encuentro. La caja de herramientas está disponible. Es posible ir a una transición de la cooperación. Claro, necesitamos ahí nuevos esquemas de economía del mercado, sin duda. Nueva relación entre Estado y lo privado, sin duda. Es posible. Pero el cambio tiene que ser profundo. Muchísimas gracias y me quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Antes de darle la palabra a don Luis Enrique, se me olvidó mencionar y además a felicitar, el día de ayer estuvo de cumpleaños don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, así que pues desde luego que todos le enviamos un abrazo con muchísimo cariño a un pastor, pues ya no solo de Madrid, sino que nos hemos sentido muy acompañados toda América Latina en varias ocasiones por el señor cardenal. Y lo otro, de una vez, para el que vaya a querer intervenir, dar alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer a través del chat, escribiendo, pidiéndome la palabra o levantando la mano en forma digital. Le doy la palabra a don Luis Enrique García Rodríguez, conectado desde Bolivia. Adelante, don Luis Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor, una gran satisfacción poderme unir a este grupo distinguido, una iniciativa muy valiosa que se está llevando adelante. La verdad es que estamos en una época muy difícil. La pandemia ha sido dramática en su impacto a nivel global y como latinoamericano decirles que la región que ha sufrido el mayor golpe es sin duda América Latina, como se puede comprobar con el número de enfermedades, de fallecimientos y otros indicadores. Pero yo creo que más allá de pensar simplemente en cómo salimos inmediatamente de lo urgente, de lo inmediato, que es cómo mitigar este impacto dramático en la sociedad en el corto plazo, lo que tiene un significado de un trabajo intenso de los gobiernos, de expansiones fiscales, el problema del endeudamiento externo, en fin, debemos pensar no solo en este plazo corto, sino cómo salimos hacia adelante, cómo reconstruimos la sociedad. Y aquí déjenme decirles que debemos tener muy claro que el mundo está en un dinámico proceso de cambio que es muy anterior, inclusive, al inicio de esta trágica pandemia de los últimos 2 años. ¿Cuáles son los principales procesos que ya vienen desde, yo diría, después del 2010? Son unos 8 puntos que quiero destacar puntualmente. El primero es el acelerado avance en la cuarta revolución industrial, la era digital, que ya viene desde el 2011, 2012, pero que obviamente con esta pandemia la estamos viviendo. El hecho que estemos reunidos aquí, que podamos estar en el mismo día en Hong Kong, en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, bueno, significa ese cambio que tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida, la educación, la salud, la manera de trabajar, la manera de relacionarse. Segundo tema muy delicado, la tensión y rivalidad entre Estados Unidos y China que hemos visto en los últimos años acrecentar. Tercer punto, la crisis del multilateralismo, lo que con gran esfuerzo se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de tratar de enfocar ciertos temas que son críticos a nivel global, no mirando exclusivamente el interés de una nación, una región, sino del conjunto. Pero hoy, lamentablemente, estamos en una crisis. La otra es el creciente nacionalismo y racismo. Lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los Estados Unidos, es una cosa que era impensable hace 10 años. El aumento, lo más delicado, el aumento de la inequidad y las brechas económicas y sociales que separan a regiones, a países y dentro de los países, como lo podemos comprobar en todos los indicadores existentes. Y desde luego el calentamiento global,
un tema tan delicado que estamos comenzando a tomar conciencia, pero no suficiente. Y desde luego, el tema que quiero enfatizar muchísimo es el debilitamiento de las instituciones, el debilitamiento de la democracia, los articuladores de la democracia, los elementos que han sido tradicionalmente los intermediarios de los procesos democráticos, los partidos políticos, los parlamentos. Lamentablemente en esta era han aparecido otros mecanismos y estamos viendo la inestabilidad que están viviendo varias regiones del mundo y, lamento decirlo, nuestra América Latina está viviendo un momento muy difícil, muy difícil. De los años que yo he estado vinculado con el tema internacional, 26 años como presidente en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, hasta hace 3 años y medio, 17 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, no he visto ministro en mi país, en fin, yo considero que esta es una de las etapas, quizá la más difícil que me ha tocado enfrentar y mirar. Pero veamos, hay un tema que también ya yendo un poco más profesional, y que evidentemente el COVID es el catalizador, un catalizador para que repensemos. Es una nueva época, estamos en una nueva época. Y para responder a esa nueva época, debemos estar conscientes, y lo voy a poner desde el punto de vista de Iberoamérica, y especialmente de los latinoamericanos y del Caribe, la región viene con un rezago de muchos años, que a veces la gente no lo ha entendido. Si uno compara realmente lo que ha sido la expectativa que tenía la América Latina, uno me acuerdo en los años 60, la zona en desarrollo más próspera, la zona del futuro. Si uno compara las cifras, muy interesante, ver qué era América Latina comparado con, por ejemplo, con Corea. Ustedes saben que el ingreso per cápita de Corea en el año 1966 era una cuarta parte del ingreso per cápita de América Latina. Hoy día es 2 veces y media superior. En el comercio internacional, en los años 70, América Latina representaba en los 60 el 11% del comercio internacional. Hoy día representa el 6%. Pero la parte delicada, si vemos los avances en productividad, competitividad, rezagados. Los indicadores nos muestran, simplemente un indicador, de 141 países en el mundo, en la muestra del Foro Económico Mundial, sobre un índice que tiene 16 pilares, que incluyen temas económicos, sociales, institucionales, en fin. El último índice ubicaba en promedio a América Latina en la posición 80 de 140, y habían como 7 países por encima de la posición 100. Pero aquí viene la parte más delicada: pobreza e inequidad social. La pobreza evidentemente es una de las más altas. Mejoró mucho, evidentemente, pero hemos estado a un nivel de 30% de la población. Con la pandemia se han añadido 46 millones de pobres en América Latina. Y el peor indicador, la inequidad social. Hay un coeficiente, el Gini, que muestra, es decir, la peor distribución sería 100, la mejor sería 1. Bueno, América Latina tiene una posición 5, perdón, una posición superior a 50. Hay varios países, lamentablemente algunos grandes como Brasil, Colombia, que están en 55 y el promedio es 47. Bueno, habiendo dicho eso, bueno, pensemos entonces en el futuro. ¿Qué es lo que necesitamos al futuro? Y yo creo sinceramente que tenemos que tener una visión holística, integral. Es necesario que nuestras regiones, nuestros países, tengan una visión que compatibilice lo que yo denomino las 4 E's. Es fundamental la estabilidad en sentido más amplio, que puede ser económica y social. No hay ninguna duda que con la pandemia tenemos que hacer una expansión sustancial de los déficits fiscales, de las ampliaciones monetarias, pero, momento, eso podemos convivir unos
2, 3 años, pero tenemos que tomar medidas para retomar esa estabilidad sin la cual es muy difícil lograr los otros objetivos. La segunda es evidentemente la eficiencia que conduce a un crecimiento económico que esté acompañado por alta productividad, por competitividad, por empleos de calidad, en fin. Pero eso no basta. Tenemos que crecer, sí, y tenemos que crecer a tasas mucho más altas, pero ¿qué tipo de crecimiento? Tiene que ser no solamente estable, no solamente eficiente, pero tiene que ser equitativo. ¿Cómo logramos que el modelo futuro de crecimiento llegue a la gente, cree empleo, que mejore la educación, haga que haya oportunidades para los emprendedores, haga que los ancianos tengan apoyo, que la salud y la educación estén debidamente cubiertas? ¿Eso es suficiente? No es suficiente. El otro es equilibrios ambientales. Pero ¿cuál es el modelo holístico? No miremos una sola E. Yo voy a ser muy franco. Los ministros de Economía, yo he sido ministro de Planeamiento, muchas veces se contentan con mirar una E, el equilibrio fiscal monetario, y se dedican a hablar de eso. Pero no hay una interrelación con la otra E, que es cómo logro mayor productividad, mayor calidad de trabajo, cómo crezco más. Pero tampoco con la otra E, con los equilibrios y la equidad social. Hablamos, por ejemplo, hay que bajar la pobreza, hay que disminuir el hambre, hay que lograr eso. Bueno, pero ¿cómo lo financio? ¿Cómo logro mayor crecimiento? Y la otra es la ambiental. Consecuentemente, se necesita una visión amplia, holística, que integre estas cosas. ¿Es posible hacerlo? Sería posible si tenemos la institucionalidad apropiada, que lamentablemente yo creo que uno de los temas más delicados que estamos viviendo, como lo señalé anteriormente, es precisamente la debilidad de nuestras instituciones. Y por eso, déjenme mencionar cuáles serían algunas de las prioridades Parece que se fue la señal del señor Enrique García. Si no vuelve en unos segundos, le voy a dar la palabra entonces a don Raúl Flores de España para que inicie su exposición. Sí, se fue la señal, así que concluirá don Enrique cuando se pueda reincorporar, y le doy la palabra a don Raúl Flores desde Madrid, España, desde Cáritas y desde la Fundación FUESA. Adelante, Raúl, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por poder compartir con todos ustedes esta reflexión y por acercarles la aportación que tenemos desde aquí, desde Cáritas y desde la Fundación FUESA. Voy a permitirme compartirles una pantalla para de alguna forma hacerles ir por una serie de imágenes que me van a permitir ir observando una serie de cuestiones y de reflexiones. En primer lugar, el título de esta pequeña intervención podría ser el desafíos para una reconstrucción social después de la pandemia. Pero yo quiero ser franco y quiero empezar no siendo políticamente correcto, y querría compartirles el título alternativo que podría tener Una nueva crisis, los mismos perdedores de siempre, ¿qué podemos hacer? Desde este título alternativo me gustaría compartirles esta primera imagen, la imagen que están viendo en su pantalla. Una imagen que aquí en España se ha transmitido y ha llegado a otros lugares, incluso como las colas del hambre. Casi que haciendo ver que se trata de una realidad totalmente nueva, que no existía. Es verdad que es una realidad aumentada, pero esta realidad, la de las colas del hambre, no es más que la visibilización de las colas que antes de esta pandemia existían dentro de los locales de Cáritas, dentro de las parroquias de muchos lugares de este país, de España. La reflexión que les comparto tiene 3 pasos. Una primero muy pequeñito sobre la crisis estructural y la desigualdad de origen. Un segundo paso sobre el impacto que ha tenido esta COVID en España y a nivel y a escala planetaria. Y un tercer paso centrado en la mirada a las causas que atraviesan la realidad.
Esta mirada está basada en una serie de informes que realizamos desde la Fundación FOESE, desde Cáritas Española, pero no voy a aburrirles con muchos datos, solamente pondré aquellos datos o cifras que puedan ejemplificar el sentido de lo que estamos compartiendo. El primero de los pasos es para enfatizar que cuando esta pandemia llegó a nuestro país y llegó a nuestro mundo, llegó a tantos países, la situación no era idílica. La situación ni siquiera era óptima. Esa normalidad anterior a la pandemia era una normalidad que habíamos hecho, bueno, que habíamos integrado, que habíamos aceptado y sin embargo no era una normalidad adecuada. En España, en nuestro país, más de 3 millones de personas desempleadas de alguna forma iban saliendo en el día a día. El trabajo había perdido la función integradora, es decir, muchas personas que trabajaban eran pobres o no eran capaces a través de su trabajo de asegurarse su bienestar. Había habido un incremento prolongado de la desigualdad en nuestro país, tanto en los años de bonanza económica como en los años de crisis económica anterior. Solo en nuestro país 8 millones de personas sufrían lo que denominamos exclusión social, situaciones graves de falta de integración social, y 6 millones de personas estaban en el filo de la navaja, de alguna forma pendientes de que una nueva crisis o una nueva inseguridad familiar pudiera hacerles caer del lado de la exclusión social. Y en este contexto es en el contexto en el cual llega la COVID-19. No voy a hablar de todos los efectos que esta COVID-19 ha podido traer en los objetivos de desarrollo sostenible. Solamente me centraré en 5 elementos que creo que son realmente importantes y descriptivos para poder luego pensar en la salida y para pensar en la reconstrucción. El impacto en empleo y en los ingresos, la vivienda y la salud, el cuidado y en las redes sociales, en la brecha digital y en la protección social. En el impacto sobre el empleo, simplemente me gustaría destacar que en España partíamos de casi 3 millones, algo más de 3 millones y estamos rozando los 4 millones. El desempleo se ha generalizado en nuestro país y ha avanzado muy rápidamente. Pero no es algo solamente propio de nuestro país, sino que si miramos la realidad internacional, según la OIT, en el año 2020 ya se habían perdido un 9% de las horas de trabajo, lo que equivale aproximadamente a 255 millones de empleos. La actualización en el mes que estamos, en mayo de 2021, nos hace hablar de una pérdida acumulada de entre el 10 y el 15% de las horas de trabajo y casi 500 millones de empleo en el mundo, en el conjunto del mundo. Pero además, la crisis de la pandemia no solamente ha traído desempleo, ha traído otra circunstancia, otra consecuencia también igual de importante, y es que ha incrementado la precariedad y la inestabilidad laboral de tantos trabajadores. Esto significa que más personas que trabajan, a pesar de esforzarse, a pesar de levantarse cada mañana y de pelear por salir adelante, no consiguen salir de la situación de pobreza y de exclusión social en la que viven. Es como la imagen que les comparto. Aquellas personas que cuando consiguen un pequeñito empleo salen arriba y respiran y toman aire, pero que enseguida cuando lo pierden o cuando les cambian las condiciones vuelven a hundirse y vuelven a sentir esa asfixia que significa no tener un empleo que asegure sus condiciones de vida. Dicho de otra forma, no estamos ante nada nuevo, estamos ante trabajadores atrapados en la precariedad y en la inestabilidad que están sufriendo un episodio agudo provocado por las consecuencias de la COVID, de la crisis de la COVID, pero ya eran enfermos crónicos antes de que llegara esta situación de crisis. Y por último, respecto al impacto sobre el empleo y sobre los ingresos, el incremento de la pobreza. Solamente entre las personas que acompañamos en Cáritas, 250.000 personas no tienen ni un solo euro de ingreso al mes. 70.000 más que antes de que empezara la COVID-19 en España. Pero esta realidad no es única de nuestro país. A nivel mundial, los datos del Banco Mundial, desde el prestigioso informe del ACPER, nos hablan de que por primera vez en 20 años la pobreza extrema se incrementa en nuestro mundo. 88 millones entre 88 y 93 millones en el año 2020 y los pronósticos realizados a mes de enero del año 2021 nos sitúa entre 119 y 124 millones más de personas en pobreza extrema en nuestro mundo. El impacto sobre la vivienda y la salud quiero resolverlo, pero enfatizando lo importante que es el espacio de la vivienda para tantas personas. El confinamiento, las situaciones de exposición a la pandemia nos ha reafirmado en la fragilidad de la vivienda y la importancia que tiene. Solamente entre las personas a las que acompañamos desde Cáritas, 77.000 familias se han visto obligadas a mudarse por no poder seguir sosteniendo la vivienda en la que se residían. Y pasando al impacto en la salud,
el empeoramiento de la salud general se explica desde muchos puntos de vista, pero en especial querría hacer referencia a dos elementos. El empeoramiento de la salud física entre tantas personas que existen en este mundo y en especial a las personas que acompañamos desde Cáritas, que han llegado a ese empeoramiento de la salud física por cuestiones psicológicas, de estrés y de ansiedad de lo que están viviendo, pero también porque hay un menor seguimiento de las enfermedades que ya existían por el, de alguna forma, colapso del sistema sanitario. Y el empeoramiento de la salud psicoemocional entre las personas que acompañamos en Cáritas, 1 de cada 2 personas ha empeorado su salud psicoemocional, fundamentalmente por la incertidumbre o inseguridad hacia el futuro. Algo que podríamos compartir todas las personas, independientemente de nuestros ingresos o nuestro bienestar económico, pero que cuando miramos a las personas que acompañamos, observamos que viene acompañado de un importante número de personas que han empeorado su salud psicoemocional por las dificultades económicas, por la ansiedad, por la inestabilidad, por la dificultad de afrontar lo que estamos viviendo sin la seguridad de qué pasará en el día de mañana. El impacto en el cuidado y en las redes de apoyo básicamente nos ha expuesto a una necesidad de fortalecer los cuidados, de fortalecer la convivencia por los confinamientos y las situaciones que estamos viviendo. Y esto ha llevado a que muchas personas hayan tenido que elegir entre seguir trabajando o poder cuidar a las personas a las que tienen que atender. Los cuidados han tomado todo el valor y a muchas personas les ha impedido seguir generando un empleo. El impacto en la brecha digital nos habla, como hablaban los compañeros que me precedían, de la aceleración de la digitalización de la sociedad. Esta aceleración de la digitalización de la sociedad nos ha llevado a una brecha digital como nuevo factor exclusógeno, como un factor exclusógeno en el cual muchas personas se están quedando atrás y está incrementándose la brecha que les une con el espacio integral social normalizado. Un efecto exclusógeno que se ha mostrado en diversas dimensiones, en pérdida de oportunidades formativas, en pérdida de oportunidades educativas de muchos niños que no han podido seguir las enseñanzas del colegio, en pérdida de oportunidades de empleo, tantas pérdidas debidas a este impacto de la brecha digital. Y por último, de los impactos, el impacto en la protección social. En España, como en tantos países, se han dispuesto de respuestas públicas centradas en amortiguar los efectos que esta crisis, que esta pandemia está teniendo sobre la economía. Algo positivo y algo importante. Pero no se están tomando, en muchos casos, las mismas respuestas públicas en tratar de generar medidas sociales que eviten que los más vulnerables, los que ya venían estando mal, las personas más débiles, sufran más por esta nueva crisis. En España y en otros tantos países hemos observado la falta de adaptación de los servicios sociales públicos. Cáritas, entre otras muchas entidades, ha tenido que atender a más personas e invertir mucho más dinero en cubrir necesidades básicas. Este riesgo es un riesgo especial en los países de desarrollo que, en los que se estima que el 55% de la población mundial no tiene acceso a ningún tipo de protección social. Estas pérdidas que está trayendo la crisis de la pandemia van a retumbar en todas las sociedades y van a afectar a la educación, a los derechos humanos y también, en los casos más graves, a la seguridad alimentaria y a la nutrición básica. Quiero ponerles el ejemplo de las vacunas. En el mundo, la distribución de las vacunas, como ven, es muy dispar, pero incluso en nuestro país, en España, Sanidad ha excluido a más de 1 millón de inmigrantes en el plan de vacunación. Personas que han llegado de forma irregular o por reagrupación familiar carecen de tarjeta sanitaria y, por lo tanto, están fuera de obtener una dosis contra el COVID-19. Llego al último de los puntos, el punto que trata, desde mi punto de vista, de alumbrar o de dar algo de compartir algo de reflexión sobre cómo podemos salir de esta crisis. Y para salir de esta crisis voy a usar una reflexión que ha hecho una compañera de Cáritas, que se llama Ana Abril, y que saldrá publicada en la revista que les presento, Corintios 13, en el próximo mes, y que nos habla de 6 elementos fundamentales, de 6 miradas que atraviesan la realidad y que debemos de tener muy en cuenta si queremos crear una buena salida de esta pandemia. La prioridad de lo individual frente a lo comunitario. Desde la prioridad de lo individual frente a lo comunitario. La clave comunitaria, donde el bien común, donde el bien de uno es indisociable del bien de los demás, donde el actuar no cabe pensar en el interés personal o de empresa o de país ni siquiera, sino en un interés global, colectivo, como humanidad, es a día de hoy una utopía. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y que está debilitando la dimensión comunitaria de la existencia.
Situarnos desde lo comunitario, fomentando los valores que rechazan el individualismo, parece ser un imperativo para los ciudadanos y discípulos servidores de lo público. En segundo lugar, el grave retroceso en los derechos humanos. Fratelli Tutti hace numerosas referencias a los derechos humanos, señalando que se puede retroceder en su consecución, que no se alcanzan, que siguen sin estar garantizados cada día para muchas personas. Con toda la contundencia y con toda la envergadura de esta afirmación, el Papa Francisco nos indica que la historia demuestra estar volviendo atrás. Señala que la sociedad mundial tiene fallas estructurales que necesitan ser cambiadas con replanteos de fondos y transformaciones importantes. Con claridad y con firmeza, la Fratelli Tutti afirma que muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Esta afirmación constata algo que ya es evidente, que tendría que ser un clamor, pero que lejos de ser un clamor es algo en que nuestra sociedad justificamos y hasta muchas veces consideramos justos. Los derechos humanos no son iguales porque alguien no haya hecho, porque alguien que sea pobre o porque alguien migrante haya cruzado una frontera. Valorar y tomar las decisiones legislativas y ejecutivas desde los derechos humanos parece ser un imperativo para los ciudadanos y para los discípulos y servidores de lo público. La indiferencia. La indiferencia nos hace ajenos, nos hace extraños, lejano a lo que les pasa a los otros. Una indiferencia que nos hace cómplices. Esta indiferencia es la que ante nuestro silencio connivente hace posible que la exclusión se produzca a tantas personas y a tantos pueblos. Evangelii Gaudium ya decía de un modo muy gráfico, hablaba de un modo muy gráfico de la globalización de la diferencia y de cómo nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de otros. Y así, cuando miramos las realidades de la Fratelli Tutti, se describe en 3 palabras de extrañamiento gélido que nos lleva a no implicarnos, a no dolernos, a no sentirnos parte del destino de millones de personas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada. Luchar contra la indiferencia desde la política parece ser un imperativo para los ciudadanos y los discípulos servidores de lo público. La separación. La individualidad que prima sobre la comunidad, la indiferencia que nos desresponsabiliza, el retroceso en el acceso a los derechos humanos nos lleva a una separación, a una distancia social, no a la distancia social de la pandemia, sino a una distancia social en la que aumentan las distancias entre nosotros, en que la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso, como dice la Fratelli Tutti. Generar respuestas que reduzcan la separación y la distancia social parece ser un imperativo para ciudadanos y discípulos servidores de lo público. Y ya para terminar, el poder económico frente a la política. En Evangelii Gaudium se recogía ya con claridad dónde debe estar la economía y dónde la política, y la necesidad de que ambas estén al servicio del bien común. Afirmaciones como un no a una economía de la exclusión, el dinero debe servir y no gobernar, tienen su continuidad en el análisis que se realiza en la Fratelli Tutti, cuando se afirma que el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales. Fortalecer la política frente a los poderes económicos parece ser un imperativo para los ciudadanos y discípulos servidores de lo público. Me he quedado atrás, creo, ¿eh? Disculpen que no he ido pasando las diapositivas, pero ya termino. Por último, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Es importante tener en cuenta que hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Por tanto, tenemos que salir de esta nueva crisis aumentando el desarrollo humano, porque muchas veces el aumento de la riqueza no creó un mejor desarrollo, sino una mayor inequidad. Finalmente, esta distancia social de la que estamos sufriendo para protegernos ante el COVID-19 es algo que muy pronto será algo del pasado, será un recuerdo, bueno, intenso pero lejano. Sin embargo, corremos el riesgo de que esta otra distancia social, la que se produce entre los pueblos, la que se produce entre los estamentos sociales, entre las personas que habitamos este mundo, sea algo que se quede para siempre. Muchísimas gracias, Raúl. Muy interpeladora tu exposición. Vamos a escuchar a don Luis Enrique, que faltó su cierre, y vamos directamente al momento de diálogo. Recuerden que para pedir la palabra por el chat, y obviamente tienen que tener activada la cámara de video.
Don Luis Enrique. Bueno, muchas gracias, José Antonio. La era digital nos jugó una trampa, ¿no? Me dejó fuera. Bueno, miren, retomando, lo último que decía el colega es muy importante. Tenemos que hablar no del crecimiento, sino del desarrollo. Y vuelvo al punto central de mi exposición. Tenemos que adoptar una visión holística que compatibilice las E's: estabilidad, eficiencia, equidad y equilibrios ambientales. ¿Cuáles son las prioridades centrales? Yo voy a listar muy rápidamente unas cuantas. Lo primero, y en el caso especialmente de América Latina y de la mayor parte de los países, Sudamérica y muchos de los países del Caribe, Centroamérica, es crítico acelerar la transición de un modelo de ventajas comparativas tradicional a competitivas. ¿Qué quiere decir eso? Hemos vivido de las materias primas como exportadores. En los años de bonanza, qué felicidad, crecimiento, felicidad de todos. Yo recuerdo en las cumbres presidenciales que he asistido a la mayor parte de ellas a principios de los años de este milenio, había todos los presidentes allá. Un optimismo, América Latina está llegando al cielo, etc. Habían solo dos voces cautelosas, que no eran presidentes de países, eran presidentes, pero no de países. Los dos Enriques, Enrique el bueno y Enrique el malo. Yo lo vi a don Enrique Iglesias, que lo está acompañando, que era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en ese momento, y yo, presidente de CAF, Banco de Desarrollo. Éramos los únicos dos que les decíamos a los presidentes, a todos, cautela, no vivamos de esta fiesta, esto es temporal, es el momento para hacer los ajustes, pero no lo hicimos. Bueno, y nos agarró la pandemia. Pero por eso en este nuevo momento yo creo que es muy importante acelerar esa transición para diversificar las exportaciones, no solo en productos, sino en mercados. El otro elemento crítico, inversión en sectores prioritarios, definiéndose con mucha más claridad los roles del sector público y del privado. Hemos visto por la pandemia cuán importante es que el sector público, los gobiernos, enfaticen la educación, la salud, los servicios prioritariamente, y que los sectores productivos den espacio a los sectores privados. Y aquí viene un tema que es muy importante, el de la productividad. América Latina es la región que se ha rezagado más, como lo dije, en aumentos de la productividad. Mientras los asiáticos crecían anualmente al 4, 5, 6%, nosotros marginalmente. Y desde luego, acelerar la incorporación de tecnologías digitales y de economía circular. La economía, los colegas lo han puesto muy bien, esas tecnologías digitales que van en todos los campos. Van en cómo educar a la gente, van en la logística, van en las cadenas de producción, en las cadenas de comercio. Y la economía circular, ¿qué quiere decir eso? Buscar mecanismos tecnológicos de ahorro de energía, de conservar y de ser totalmente consistentes con el medio ambiente. Y desde luego aquí viene impulsar el desarrollo de habilidades. La educación tradicional, muy respetable. Aquí estamos muchos abogados, economistas, filósofos, pero Dios mío, necesitamos más gente que sepa cómo adecuarse a esta era digital. Los trabajadores, la gente que está en el comercio, la construcción, todo eso. Si no lo hacemos pronto, en unos 10 años estaremos perdidos. Y desde luego, todo esto requiere billetitos, como dirían en la Argentina. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos? La situación fiscal de los países es difícil, de endeudamiento externo. Y aquí yo hago un llamado muy especial a darle un nuevo impulso a los organismos financieros multilaterales que lamentablemente también están atravesando por serias dificultades en nuestra Iberoamérica. Y desde luego vemos que el único organismo que tiene suficientes recursos es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, mi alma mater, el Banco Interamericano, mi otra alma mater, el CAF.
todas requieren recursos adicionales de capital y de lograr el apoyo de países que tienen excedentes y desde luego los mercados de capital. Y un tema en el que no hay que ser dogmático es promover inversión extranjera de calidad. Esto no es de derecha o de izquierda. Algunos de los presidentes amigos de una tendencia más avanzada, con ciertas reservas hacia la inversión extranjera, yo le decía, ¿cuál es el país del mundo que ha sido más exitoso en la atracción de inversión extranjera, no solo en calidad, sino en monto? Bueno, la China. La China, y no estoy hablando de la China de actual, estoy hablando de la China que viene de la post-era Mao. ¿Qué hicieron? Y crearon las condiciones para atraer inversión europea, americana y de otras partes del mundo. Y ahí está donde ha llegado la China. Entonces tenemos que tener una mente abierta. Y un tema muy doloroso, fortalecer nuevamente los procesos de integración y cooperación regional. Don Enrique Iglesias, que está aquí presente, puede confirmar lo que voy a decir. Esta es la peor época de la integración regional en América Latina y en Iberoamérica. ¿Por qué? Por dogmatismos, polarizaciones, que no son el campo en el cual debemos movernos. Y para terminar, ¿cuáles son los requisitos fundamentales? Vuelvo a lo que varios de ustedes han dicho. Una sólida institucionalidad democrática que está en crisis. Vean lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, lo que pasa en la mayor parte de los países. 2, claros roles del sector público y privado. 3, algo difícil pero crítico, consensos políticos para tener una visión de largo plazo, de carácter holístico, que no pequemos en el gran pecado que yo he visto en muchos de los países, que lo denomino el refundacionalismo sistémico crónico recurrente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Es que el nuevo presidente, el nuevo ministro, el nuevo bartender, lo primero que hace el día que llega, decir, la historia comienza hoy. Todo lo que han hecho los anteriores no sirve. Manejemos el auto, hay que mirar el retrovisor, sí, pero miremos adelante. Manejemos el auto mirando el mundo que queremos el 2040, el 2050. Y hay tajantes no. 1, lo que acabo de decir, el refundacionalismo. 2, gobernar mirando el pasado. 3, dogmatismo, sectarismo, triunfalismo y conformismo. Y lo más grave, corrupción. La lucha contra la corrupción es un tema. Y en el tema de la democracia, una enfermedad muy seria que estamos viendo en varios países, la judicialización de la política. En resumen, los desafíos son muy grandes y los líderes católicos, incorporando los valores de la ética en el comportamiento, tienen de cualquier actividad en la que estén una responsabilidad muy clara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Enrique. Vamos directamente al tiempo de preguntas, de diálogo. Voy dando la palabra a los primeros que me lo solicitaron por el chat y también tratando de que estén representados los distintos países que se encuentran. Vamos a hacerlo en bloque. Escuchamos las preguntas del bloque y si quieren ustedes responder después del bloque. Les recuerdo que tienen máximo 1 minuto y medio. Cuando esté cumpliendo el minuto y medio va a sonar la alarma, señal de que tienen que concluir. En primer lugar, al doctor José Ángel Córdoba, exministro de Salud, exministro de Educación, exparlamentario mexicano. José Antonio, más que preguntas, son observaciones. Primero, felicitar a los ponentes que dieron realmente cátedra sobre sus temas y aprendimos muchísimo. Segundo, recordarles que hay un reglamento sanitario internacional que se firmó por todos los países integrantes de la OMS en el 2003, con el compromiso de alertar al mundo cuando hay un nuevo germen que amenaza la seguridad mundial. Esto no se ha hecho correctamente y en esta pandemia que estamos ahora discutiendo, pasaron 2 meses y hasta que el oftalmólogo chino que se atrevió a hacer esta declaración lo dijo y después le costó no solamente estar en la cárcel, sino la vida. Se necesita no olvidarse de esto, porque cuando tuvimos lo de la influenza, se dijo y después nadie se acordó, y esto nos va a volver a pasar con gérmenes más graves que no han llegado como H5N1. Hay que seguirse preparando, esto no se acaba el día que se acaba.
Esto sigue y necesita una preparación permanente y sobre todo en un tema que es fundamental, el trabajo en contra de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Es la causa más frecuente o que facilita la mortalidad en estas personas. Y por supuesto, la inversión en salud. Salud es prioritario. Muchos gobiernos lo toman como un gasto, no como una inversión. Si no se sigue invirtiendo en salud, si no se logra el acceso universal con calidad para todos, lo demás es una falacia. Y por último, además de lo que nosotros motivamos en relación al documento para que las patentes pudieran liberarse en este tiempo, es muy importante construir un programa de transferencia de tecnología desde ahorita, porque si en un momento liberas las patentes, pues el país que la quiera tomar no va a tener la infraestructura ni el conocimiento. Entonces, todas estas cosas hablan de la necesidad de una nueva relación mundial entre los diferentes países, independientemente de sus gobiernos o de sus ideologías. Muchas gracias. Gracias, doctor. Lucas Fiorini, senador de la Argentina. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a los exponentes, la verdad que clarísimo, de corazón. No, quería hacer una breve reflexión y pregunta, sobre todo a partir de la primera exposición de Luis Contigiani. A ver, creo que estos diálogos y sobre todo también, como se señaló el Papa Francisco, permite conceptualizar de una manera muy clara lo que está pasando en el mundo, sobre todo con la catalización post-pandemia y el problema de concentración que hay gravísima. Ahora, me gustaría una reflexión vinculada a que, como dijo Luis, siento que es real que hay que lo político se ha convertido en una aristocracia, que hay una aristocracia política, con lo cual hay una tradición, obviamente, a la democracia, pero que da la sensación, y que es lo que está pasando sistemáticamente, que la democracia como institución formal actual es como que no alcanza a romper este problema de aristocracia política, es decir, la concentración que se ve en todos lados, económica, creo que también se traslada a la política y que no hay una vinculación entre pueblo y política. Entonces, hay esta cuestión de fondo, de concentración de poder, y la pregunta es, ¿qué reformas institucionales, por un lado, se podrían ir percibiendo con respecto al problema de concentración de poder? Creo que hay una discusión que nos está faltando, que la conceptualización la tenemos clara, pero la discusión de poder, cuando alguien quiere romper esta concentración, te tiran de encima, precisamente desde los sectores concentrados, de una manera tal que daría la sensación de que es difícil romper la aristocracia política. Entonces, quisiera alguna reflexión sobre esta cuestión difícil, sobre todo para los que estamos en la política práctica y lo estamos sintiendo en carne propia, más allá de la ética trascendental. Muchísimas gracias, Lucas. Vamos ahora con Fernando Sánchez, ex embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. Gracias, José Antonio, y un saludo al cardenal Osoro. Gracias por este espacio. No sé si es una pregunta o un comentario, pero igual creo que responde un poco a lo que han dicho los ponentes a los cuales felicito. Me hicieron pensar mucho en lo que decía Winston Churchill, que decía que no hay nunca que desperdiciar una buena crisis. Ciertamente la crisis buena la tenemos, la pregunta es cómo la vamos a aprovechar. Y me parece que esto pasa, y los que hemos estado o están en política saben que pasa por el manejo de la agenda. Me parece a mí que los políticos creyentes hoy tenemos una enorme responsabilidad de cómo se plantea la agenda, y el Papa Francisco es un genio en esto, plantea los temas de manera correcta, y la gran pregunta es, ¿vamos a seguir repitiendo el hecho de regresar a una nueva normalidad, o lo que vamos a plantear es construirla? Me parece que todo lo que se ha venido diciendo aquí es a construirla, desde un modelo más solidario, un sistema político más funcional, familias, ¿por qué no? Ojo a la pastoral familiar, familias más unidas, capaces de remediar las falencias estatales e institucionales, y ¿por qué no? Desde la parte espiritual, personas con una mirada trascendente más profunda que las haga más resilientes. Me parece que nuestro deber hoy como líderes políticos en funciones que hemos estado o han estado o están ahorita, también es ver la agenda y cómo se plantea el problema. No dejarle todo a la virología, sino también a la política, a la economía, a la sociología, a la teología. Cómo queremos reconstruir o construir esa nueva normalidad a la cual nos enfrentaremos. Gracias. Gracias, Fernando. Tiene la palabra Eduardo Almeida, el representante del VIDA en Centroamérica. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos.
No, antes de todo, muchas gracias por excelentes exposiciones que han hecho. Yo creo que el tema fundamental que más me preocupa, que nos preocupa a todos, es cómo se va a hacer la recuperación económica. Raúl ha mostrado muy claramente en los números. Siempre se piensa que la recuperación económica se podría hacer en V, podría ser en U, esas teorías que se muestran, pero en realidad está muy claro que la recuperación se va a hacer en corto plazo en W, pero más importante que esto en K, ¿no? Entonces, Raúl mostró todos los números, pero hay otros números, como por ejemplo la cuestión de género, que siempre va a tener más problemas de género. Las pymes son quienes más sufren, los trabajadores informales son los que más sufren. Los países, América Latina en particular, los más pobres son los que tienen menos recursos para hacer apoyo a la población con apoyo fiscal y todo. Y lo que está pasando en Colombia, que pasó un poco en Chile también, no es una cosa puntual, ¿no? Es un reflejo de esta situación del K, y que se va a acentuar porque estamos volviendo a una situación de antes de, como ha dicho don Enrique, antes del inicio del siglo. Alguna cosa va a ser recuperada con los commodities, pero muy poco, no tanto como ha sido el inicio del siglo cuando todo parecía que América Latina iba así. Entonces, el tema que yo pregunto a ustedes es, ¿cuál es la visión que ustedes tienen para América Latina del punto de vista social, del punto de vista de manifestaciones sociales que están pasando en Colombia y que tal vez vayan a otros países, que contaminen a otros países y que, por tanto, van a volver al ciclo vicioso de populismo que vuelve al tema de crecimiento económico, de competitividad y todo esto que ha dicho don Enrique. Y la segunda pregunta que viene junto con esta es, considerando que el multilateralismo tuvo una failure, ¿no? Todo lo que se puede mirar en el último año, desde el punto de vista de tratamiento de salud, de vacunación y todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el rol de la Iglesia en eso? Y yo termino ahí diciendo, cuando yo estaba en Haití en 2010, yo había sido nombrado representante un mes antes del terremoto, ¿no? Que murieron 250.000 personas. Yo percibí que lo que la gente más necesitaba, ¿no? Especialmente en las iglesias y a la misa y todo, era un apoyo espiritual, antes de todo, ¿no? Claro que el material, la comida, pero también el apoyo espiritual. Entonces nosotros, como laicos, como líderes laicos, ¿cuál es nuestro rol como iglesia en esta situación de transformación social que va al político, que por tanto va a tener todas sus implicaciones económicas de empeorar la situación? Muchas gracias, Eduardo. Vamos con Pedro Ávila, exalcalde y personero municipal. Muchas gracias, José Antonio. Primero que todo, agradecer la invitación, felicitar a los panelistas y a todos los que me han antecedido en la palabra con los aportes. Yo quisiera destacar lo último que dijo don Luis Enrique García de Bolivia, que lo tenía como una de las preguntas, cómo la corrupción debe hacer parte como un eje central en todo, en esa lucha que debe hacerse, porque es que la corrupción lamentablemente siempre se ha llevado al sector público y no hemos tenido en cuenta que ya se ha generalizado como una cultura, y en lo que él hablaba de los roles desde lo privado y desde lo público, tenemos que atacar muy bien cómo los ciudadanos de a pie, el ciudadano común y corriente, también ha caído en ese tema de corrupción, y ese es uno de los problemas que precisamente tenemos en América Latina. Segundo, yo creo que, y haciendo énfasis en que nuestra Constitución, que va a cumplir ahorita 30 años, privilegió los derechos humanos, privilegió derechos fundamentales y habló de una gama de derechos como que mal acostumbró, y no sé si este también será un problema a nivel latino, a que hoy por hoy todos queremos es derechos, pero nadie estamos conscientes del cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. Y encontramos que la Constitución nuestra, por ejemplo, trae el artículo 95 que dice que todos los nacionales tenemos responsabilidades frente a las libertades y derechos que nos están dando, como la de ejercer nuestro derecho respetando el derecho de los ajenos.
el derecho ajeno, pero eso no está ocurriendo. En esta contemporaneidad, todos estamos buscando derechos, 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 y hemos olvidado nuestros deberes. Yo creo que ahí también tenemos que dirigirnos. Y pensaría que hay un tercer punto que de pronto vale la pena tenerlo, y es cuál va a ser la regulación, la exigencia que haya una regulación de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están generando una desinformación bárbara. Muchísimas gracias, Pedro. Para que le demos oportunidad a todas las personas, le doy la palabra a Marilén Mariotoni. Ella es vereadora del Brasil y presidenta de la Asociación de Vereadores del Brasil. Adelante, Marilén. Buenos dias, buenas tardes. Vou falar em português mesmo, devagar, todos vão entender. Parabéns aos palestrantes, falaram muito bem. Nós temos que valorizar a nossa Igreja Católica, o nosso Papa Francisco, que tem procurado novos horizontes para este mundo com tantas preocupações. A minha pergunta eu faria para o senhor Raul Flores, mas também o senhor Henrique Garcia, se quiser responder, qual a visão sobre a contribuição das mulheres na política inclusiva, mais humana e na própria democracia, não é? O que nós mulheres temos feito, e acredito que muito, mas o que poderemos fazer mais ainda para, de fato, termos melhores dias mais proveitosos e de efetivo bem-estar para todos. Gracias, Marilén. Tenemos muchas preguntas de México, intervenciones. El criterio es uno por país. Voy a dar un segundo espacio a México por la cantidad que ha llegado, pero es imposible darle a todos los mexicanos. Lidia Madero, exparlamentaria. Está activado tu micrófono, Lidia. Adelante. No, tienes que aceptar. Ya está. Gracias. Yo quisiera ver, estamos en una posibilidad importante de la pandemia que, por un lado, puede ayudar a incrementarse el populismo para, como dijera, es un fortalecimiento de los países que están tratando de resolver el problema a favor del populismo y del crecimiento de la ideología que está en toda América Latina, o la otra posibilidad es que se genere una integración latinoamericana similar a la Unión Europea o en temas económicos, o similar al Consejo de Europa en temas de desarrollo humano, de democracia y de Estado de Derecho. ¿Qué posibilidades y cómo se puede presionar o ayudar a irnos por este lado, que es el que creo nos beneficiaría más? Mil gracias por la oportunidad y felicidades a todos los participantes. Gracias, Lidia. No había yo visto que gracias, Eduardo Almeida, me está pidiendo la palabra don Enrique Iglesias. Don Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran gusto estar con ustedes. Un cordial saludo para todos y muy particularmente para nuestro cardenal que está presente acompañando. Yo me he quedado muy impresionado de las presentaciones tan importantes que hizo el amigo Contigliani, Flores y Enrique, poniendo el tema de esta crisis en un nivel muy especial. Esta no es una crisis cualquiera, no es una crisis por la que hemos conocido las crisis monetarias, la crisis de comercio. Esta es una crisis, como muy bien dice Contigliani, estructural, antropológica. Nos hace reflexionar sobre la complejidad de lo que estamos tratando. Yo les voy a contar algo que me parece que puede concretar un poco mi comentario. Ya por los años 84 yo había estado como secretario de la Conferencia Mundial de Energía. El Papa
Juan Pablo quería saber un poco de la conferencia, me invitaron a entrevistarme con él después del periodo largo de convalecencia por el atentado, ¿de acuerdo? Y lo fui a ver. Entonces, una larga conversación. Había venido de Brasil él, y en Brasil había tenido una reunión con intelectuales brasileños. Lo había organizado Fernando Henrique Cardoso. Brasil era una dictadura militar. Y por supuesto, yo le pregunté, Santidad, ¿cómo le fue con los intelectuales brasileños? Y me dijo, un momento, me dijo, hábleme, ¿cómo son? Esto era italiano, ¿cómo son los intelectuales brasileños? Yo dije, mire, Santidad, esta gente está viviendo un periodo de dictadura, un periodo muy duro, de pérdida de libertades. Por tanto, tienen una actitud de denuncia. Y ahí como que no digo que se levantó y me dice, con el dedo me dijo, denuncia. Dice, mire, lo que hay que hacer lo sabemos todos. El tema es cómo hacer, come fare. A mí me dejó pensando, porque realmente este anécdota que yo le he contado muchas veces, me dejó pensando que ese es un poco el núcleo sobre el cual uno debería concentrar un poco la reflexión. Es muy difícil la respuesta, el come fare. Por supuesto, el diálogo. Pero resulta que el diálogo sobre estos temas buscan contra barreras ideológicas, intereses, convicciones religiosas. Es decir, el tema es extremadamente complicado, por lo mismo que es existencial, en cierta manera, de la raza humana en el planeta. Y tenemos que seguir pensando en cómo poder llegar para hacer de esto un compromiso, como decía Contigliani, es verdad, un compromiso universal. Es muy complejo, pero es la única manera de poder valorar un poco la gravedad de todo esto que está ocurriendo. Yo estoy preocupado, como decía Enrique García, tiene razón, en el caso concreto de nuestra América Latina, yo comparto lo que él dice. Yo tengo muchos años, muchas décadas trabajando cerca de América Latina, con América Latina, para América Latina. Yo no recuerdo un momento más complicado de nuestra región, tanto en lo económico, vamos a salir en lo social y en lo político. En el fondo, la tarea central debiera un poco afincarse en cómo se puede llegar a que los líderes políticos tengan una visión integral de lo que está ocurriendo y sean capaces de ir por encima de sus convicciones y de sus errores para tomar actitudes que permitan realmente enfrentar la magnitud de lo que tenemos por delante. De no ser así, yo me temo que podamos tener problemas serios, entre otras cosas, porque en los últimos 75 años hemos vivido la Pax Americana, y ahora vamos a tener una Pax o no Pax entre dos grandes líderes, y eso preocupa mucho más. Entonces, para terminar, yo creo que el problema del diálogo es muy importante, cómo llegar a los sectores políticos para poder convencerlos de que esta es una crisis existencial y no es una anécdota más de la historia de la humanidad. Nada más. Gracias. Gracias, don Enrique, y le damos la palabra a nuestros tres invitados, el que quiere iniciar libremente. Pues, exacto, si vamos en el mismo orden, Luis. Bueno, a ver cómo puedo condensar varias preguntas y compartir una reflexión. No pretendo responder, estamos compartiendo reflexiones. En primer lugar, yo lo que creo que no está en juego la democracia formal. Lo que está en juego es la democracia real y hace tiempo. Millones de seres humanos sin derecho a vivienda, que no pueden comer al día, indigencia, desnutrición, como dice el Papa Francisco, descartados. Ni siquiera la pobreza digna del siglo XX. Esta es una pobreza, cuando digo pobreza digna me refiero que aquella era una pobreza todavía con techo y autoridad de padre y madre. Esta es una pobreza absolutamente descarnada. Entonces digo, es la democracia real la que está en peligro y hace tiempo. Situación que lleva muchísima insatisfacción
en los pueblos. Hay una gran insatisfacción, sentido de impotencia, no hay una esperanza. Y todo eso recae sobre la política que se ha, en algún punto, cuando yo digo aristocratizado, que se ha encerrado en un microclima. Vivimos, actuamos, sentimos ya con una formalidad de microclima. Por eso yo digo, volvamos al pueblo. Y nos va a costar, pero volvamos al pueblo porque no vamos a poder acortar la distancia entre la insatisfacción que hay entre el pueblo y el poder político. En segundo lugar, alguna otra respuesta. Aprovechemos, yo tengo mucha esperanza. La crisis para mí es de carácter existencial, ni siquiera es ideológica, en términos del siglo XX, es existencial. Para mí esto es una oportunidad porque me permite encontrarme con tipos, mujeres, jóvenes, que pensamos diferente, pero podemos unirnos en esa búsqueda de un pacto global que nos vuelva a centrar. Y en eso aprovechemos las grandes respuestas de nuestra iglesia. Como nunca antes nuestra comunidad y la iglesia ha respondido a estas grandes preguntas a través de Laudato Si, a través de Evangelio Gaudium y a través de Fratelli Tutti. Grandes reflexiones, grandes respuestas, y a tiempo, así como se ha criticado nuestra iglesia que a destiempo ha reaccionado frente a determinada coyuntura, bueno, a tiempo lo ha hecho, es un signo de esperanza, hagámoslo historia, hagámoslo acción. En tercer lugar, para responder a otro costado de preguntas y demás, yo creo que no vamos a poder salir de esta crisis con las recetas tradicionales. Para mí no es un tema fiscal, monetario, no, eso es la caja de herramientas que tiene que estar, mucho más un gobernante. A mí me ha tocado ser ministro y sé muy bien lo que es un presupuesto equilibrado. Lo que estoy mirando es otra cosa. No estoy mirando la caja de herramientas, lo estoy mirando es hacia dónde vamos, porque el hacia dónde vamos donde estamos perdidos. ¿Hacia dónde vamos con esa caja de herramientas? Ahí es donde necesitamos imaginar cosas nuevas y profundas por la carácter de crisis que tenemos. En el marco económico es replantear todo, ya muy por encima de la ecuación neoliberal populista, muy por encima de eso, replantear todo, porque no vamos a tener salida, replantear la agenda en serio. Cuarto, último, tema corrupción. Yo comparto que un problema de América Latina, el tema de los niveles de corrupción en el ámbito público, me refiero a coimas, me refiero a dádivas, me refiero a delitos morales. Como católico no podemos olvidar de la corrupción estructural, que es la que impacta. Cuando hablo de corrupción, impacta en los que menos tienen. La fuga de capitales de América Latina. Sectores de la élite económica que son especialistas en la timba financiera y no en una economía moderna, productiva y desarrollada. Sectores corporativos que lo único que quieren es la tasa de ganancia y hacen darwinismo social en alimentos con la gente, en alianza con medios de comunicación. Esa es la corrupción estructural que mata. Claramente la corrupción moral individual no la podemos permitir, nos estaríamos traicionando en la vocación política, que es sagrada para los católicos. Lo que estoy diciendo es, ojo con la corrupción estructural, que es parte del problema en nuestra América Latina y diría el mundo. Bueno, es algunas reflexiones que quería compartir con ustedes de lo que escuché, y un tema de la persona que habló de salud. Muy importante. Si algo hemos descubierto en esta crisis, que el acceso y los sistemas de salud público tienen sentido. Ahora, no está asegurado en la mayor parte de los países del mundo. Es para pensar, ¿no? Es para abrir la cabeza. Gracias, Luis. Don Luis Enrique. Sí, no, realmente muy buenos los comentarios. Yo comparto las opiniones. Quizá enfatizaría mi punto central, que es el de la institucionalidad. Es decir, para poder ir adelante en la visión, que no debe ser, como muy bien lo decía el diputado,
no es un tema meramente de las cifras macroeconómicas, o sea, el déficit fiscal. Es una parte importante, sí, pero lo que tenemos que encontrar es cómo logramos un crecimiento económico que sea compatible no únicamente con las realidades de la nueva época, esta era digital, que genere posibilidades de empleo para la gente que necesita recursos para vivir, cómo mejoramos las habilidades y la educación, cómo logramos acuerdos que nos permitan internacionalmente entre países entendernos mejor pragmáticamente para una integración y cooperación regional acorde con la nueva era. Y desde luego el tema de la integración regional es algo que yo quiero reiterar y enfatizarlo muchísimo. Es decir, y me alegra que Enrique haya corroborado lo que yo decía, en el sentido que estamos en una crisis muy grande. Pero todo esto tiene que ver mucho con líderes. Cómo los líderes de los países, de las organizaciones sindicales, empresariales, toman conciencia de que no se puede ver exclusivamente una parte de la torta. Se tiene que ver el conjunto. Se debe tratar, conciliar diferencias. No hay que ser dogmáticos, hay que ser pragmáticos. Hay que reconocer que no estamos en la época que es el keynesianismo contra el monetarismo. No, hay que buscar lo mejor que se pueda para ir adelantando. Y desde luego el tema de la corrupción es muy serio. La única integración, voy a ser un poco cínico, que ha funcionado no es la integración más ética, se la llama lavallato. En el lavallato se pusieron de acuerdo empresas, gobiernos y varios países, y hemos visto, sin citar nombres de países, cuántos jefes de Estado de varios países de la región tuvieron que salir de los gobiernos y por razón de eso. Entonces yo creo que ahí la reflexión que como grupo debemos hacer es que los valores, los principios, la ética en el comportamiento que se ha perdido deben ser un factor que incida en que los líderes y los actores de la sociedad miren en una forma mucho más holística esta nueva etapa, mirando el futuro y no solo mirando el pasado. Y creo que en eso la juventud, los jóvenes, quizá muchos de los que estamos participando en los eventos somos ancestrales en el sentido positivo. Venimos de una época anterior. Los jóvenes están en otra mentalidad. ¿Cómo lograr que esa juventud tenga esos valores? ¿Cómo lograr el comentario muy válido, el tema de género, el tema de las mujeres? Yo creo que es una labor muy compleja y no es tecnocrática, es una visión integral con características humanas y éticas. Y es en ese sentido que la Iglesia tiene las condiciones para ser un promotor de conductas de una nueva era que sean al mismo tiempo realistas. Porque como yo alguna vez dije en una de mis conferencias, en varias, tenemos 17 objetivos del milenio, el acuerdo, reducir la pobreza, el hambre. Claro, todo eso está muy bien, pero tenemos que ver cómo lo hacemos. Es decir, como decía el gran filósofo, el mejor filósofo, ¿no?, del mundo para mí, que es mexicano, hay varios mexicanos, se llama Cantinflas. Él decía, ahí está el detalle. Sabemos el problema, cómo salimos de él, qué instrumentos usamos y con qué realismo y con qué lo logramos. Así que, no, muy interesantes las observaciones y yo comparto todo lo que se ha dicho. Muchas gracias, don Enrique. Raúl. Bueno, pues un gusto aprender y pensar con todos mis colegas que me han precedido y con todas las personas que han añadido sus comentarios, sus reflexiones. Me gustaría hacer referencia a 3 cosas nada más. La primera de ellas es la referencia a la aristocracia política, a la falta de democracia real, ¿no? Junto a la aristocracia política y a ese alejamiento de las personas que son servidores de lo público en lo político respecto del pueblo, aquí en España nos preocupa mucho la desafección política. En España tenemos espacios, territorios donde el 75% de la población no vota, se abstienen todos.
Existe una gran lejanía con respecto a las personas que les representan políticamente. Y existe una lejanía, casualmente, entre los lugares más pobres, entre las personas más pobres, que no se ven representadas en lo que los políticos les ofrecen. Esta desafección política es creciente y tenemos riesgo de incrementarla con esta crisis, con esta pandemia, que ha habido gestiones más buenas, menos buenas, pero que también puede hacer que la gente se siga alejando de esa participación y de ese voto. Y creo que necesitamos de ese voto para no separarnos del pueblo, para no separarnos de las personas que tienen necesidades y que tienen vulnerabilidades especiales. Y es importante, además de eso, el seguir dotando a la democracia de sentido, es decir, no dejarla como un mero manual de procedimientos, no vaciarla de contenido y de valores, sino rellenarla desde nuestro ser cristiano de valores y de contenido para avanzar hacia una democracia que, además de votar y de elegir nuestros representantes, afronte los riesgos sociales de las personas para no dejar a nadie atrás. Esa es el camino hacia una democracia real. Y claro, doy otro paso más. Si queremos una sociedad que no deje a nadie atrás, necesitamos una protección social, necesitamos de un estado de bienestar que regule esas inequidades que se producen y llevamos muchos años viendo que se producen de manera natural, entre comillas. Y para soportar ese estado de bienestar, necesitamos los dineritos de los que hablaba Luis Enrique García. Se hace necesaria una pedagogía fiscal que nos explique dos cosas. Una, que cuando a mí me ofrecen una factura con IVA o sin IVA, el IVA es un impuesto que hay en España sobre el valor añadido, diga siempre con IVA, porque sepa que con esa factura y con ese IVA estoy sosteniendo esas cosas que necesitan las personas más vulnerables. Pero además de esa respuesta personal, necesitamos hacer una pedagogía fiscal desde los servidores de lo público, haciendo observar que ese dinero que aportamos a través de nuestros impuestos es el colchón para construir una sociedad que afronte de manera colectiva los riesgos sociales. Y ya para terminar, quería hacer una pequeña referencia a la aportación sobre la importancia de las mujeres. No podemos prescindir de la mitad de nuestra capacidad. Necesitamos a las mujeres en la política, necesitamos a las mujeres como guías del bienestar en muchos elementos prioritarios. Son las mujeres muchas veces colectivos especialmente vulnerables en la pobreza, en la exclusión social y en las crisis que estamos viviendo. Por tanto, necesitamos que den un paso al frente y sean, además de ciudadanas, además de siervas, sean también personas activas en la política, que nos lleven a, de alguna forma, construir una idea de ser moral más alto del que tenemos. Y me explico para terminar. A veces hablamos de que nuestros políticos no están a la altura, de que nuestros políticos caen en la corrupción, de que nuestros políticos están faltos de valores. Probablemente nuestros políticos sean un reflejo de la media de nuestra sociedad. La única manera de ser exigentes con nuestros políticos es elevar el nivel moral de la sociedad, de nuestra sociedad, y eso lo hacemos cada uno de nosotros con nuestro propio nivel moral. Cada vez que nosotros no nos dejemos tentar por ninguna pequeña corrupción, cada vez que seamos exigentes con los que nos están representando en lo público, estaremos ayudando a elevar ese nivel moral que es fundamental para poder seguir dando pasos y poder seguir saliendo de esta crisis con una reconstrucción que cree una normalidad distinta a de la que veníamos y que supere esas situaciones de injusticia de las que veníamos viviendo antes de la crisis. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un extraordinario ejercicio de diálogo, no solamente desde distintas miradas y sensibilidades. Y con esto yo lo último que quiero invitar a ustedes y a todos los que se han conectado nuevamente, en que esperamos podernos dar un abrazo físicamente en la ciudad de Madrid, España, del 3 al 5 de septiembre, invitarlos en este hito que sin duda será este encuentro de católicos con responsabilidades políticas que piensan diferente, pero que miran el mismo mundo y que pretenden trabajar desde la fe común para reconstruir este mundo. Le doy la palabra a nuestro presidente, al señor cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. En primer lugar, yo querría agradecer sinceramente, y he disfrutado mucho escuchando a don Luis Enrique García, a don Luis Gustavo Costillani y a don Raúl Flores Marcos, a quien conozco más por estar más cercano.
a todos ustedes, pero agradecerles porque yo creo que se ha hecho un diálogo sincero, abierto, que es el que de verdad va a crear esta nueva cultura que necesitamos. Necesitamos una nueva cultura. Una nueva cultura solamente se puede hacer acercándonos, expresándonos, escuchándonos, mirándonos, conociéndonos, comprendiéndonos, o por lo menos tratar de hacerlo, y buscar puntos de vista de contacto. A mí me ha gustado mucho una expresión que ha dicho don Luis Cotillán cuando hablaba de que estamos en una crisis existencial, una crisis antropológica seria. A esto la Iglesia puede, y nosotros como católicos, vosotros como laicos católicos, podéis aportar algo especialmente importante. Quizás estamos solamente tratando de trabajar en una dinámica de intereses a veces solamente económicos o solamente ideológicos, ciertamente. Es decir, pero sin embargo, creo que una crisis existencial y antropológica hay que afrontarla también desde otras dimensiones. Creo que, por supuesto, que el crecimiento económico generará nuevas posibilidades, pero yo creo que tenemos que romper una lógica enfermiza y dar espacio a otros elementos que son sustantivos cuando empezamos una época nueva. La historia también nos enseña, es maestra, y tenemos que ver épocas importantes en las cuales la crisis ha sido tremenda, crisis existencial o antropológica, y se han dado espacio a las diferencias creativas que a veces pueden crear tensión, pero esto es importante. Creo que la posibilidad de encuentro, esta que estamos teniendo aquí entre nosotros, y de solidaridad entre todos, un encuentro que sea generoso, una búsqueda de la verdad íntegra, desde un servicio que queremos prestar a todos los hombres, desde la cercanía a los últimos, a los que más necesitan, de la necesidad de construir el bien común. A mí me parece que esto es algo especialmente importante. Y no querría terminar sin deciros algo que se ha señalado, no sé si los tres ponentes han hablado de ello, pero sí aludió a ello don Luis Cotillán muy claramente. Yo creo que hay un mapa que tenemos los católicos, un mapa que nos ha puesto el Papa Francisco en el inicio mismo de su pontificado, como era la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Es decir, los discípulos de Jesús no podemos estar mirándonos a nosotros mismos, tenemos que salir. Solo una iglesia en salida, que vaya en búsqueda de todos los hombres en todas las situaciones, y especialmente aquellos que están en una situación de más vulnerabilidad. Yo creo que esto es algo necesario e importante, pero no podemos salir si no salimos con esos dos, yo diría, ejes que pueden estructurar nuestra nueva cultura, que son la encíclica Laudato Si, es decir, cuidar el mundo, que es cuidar de nosotros. Yo creo que la misma pandemia que está viviendo la humanidad nos ha hecho descubrir algo muy importante, que quizá estábamos en una cultura que va buscando solamente el bienestar, a costa muchas veces de lo que fuere. Pero esta pandemia nos ha hecho ver que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, y en todos los aspectos de la vida. Y en un mundo en el que ya prácticamente no existen distancias, es necesario que ese cuidado se advierta con toda claridad. Y los cristianos, los católicos, podemos aportar una forma de cuidarnos que es única y excepcional, que es nueva, o será nueva siempre que la comencemos de verdad y con todas las consecuencias. Y por otra parte, es decir, no solamente está la encíclica Laudato Si, sino la encíclica Fratelli Tutti, la última que nos ha dado el Santo Padre, que nos habla de que, es verdad, somos hermanos todos
y tenemos que acercarnos. Tenemos que ayudar a expresarnos unos a otros. Tenemos que escucharnos. Tenemos que mirarnos. Nadie nos sobra. Y conocernos. Naturalmente, buscar puntos de contacto siempre en nuestra vida, que los tenemos. Pero quizá hay algún aspecto que yo me atrevo a decir, con riesgo, por supuesto, a confundirme. En momentos en que comienza una época nueva y en que hay crisis existencial, la dimensión honda del ser humano, el encuentro consigo mismo del ser humano, es esencial, esencial. Y este es un momento en que la gente está buscando ese encuentro. Creo que los católicos tenemos que mirar a ver cómo hacemos que no solamente entre en la dinámica los intereses, digamos, económicos o de los tipos que fuere, sino también los intereses de ayudar al ser humano a que se encuentre, a que se encuentre, a que se pregunte quizá para qué hemos nacido y para qué estamos aquí. Bueno, perdón que os haya hecho perder este tiempo y perdonadme que a lo mejor me he extendido demasiado. Pero os agradezco sinceramente, yo me siento muy enriquecido esta tarde al haberos escuchado a todos y especialmente a los tres ponentes y también a quienes habéis participado. Gracias de corazón, porque estos diálogos de Madrid yo creo que cada día los veo como más importantes. Gracias.